Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a iniciar con el tema número 17 que corresponde a cortes y estacas, ¿no? Profesor, esto es parecido al tema número 16 en los que habíamos visto intervalos de tiempo. Hay algunas situaciones que se van a aparecer. Vamos a analizar lo siguiente. Dos grandes casos, sobre una línea recta y la segunda parte va a ser sobre líneas que son cerradas, o sea, figuras cerradas, ¿no? Profesor, en una línea recta vamos a analizar lo siguiente. Yo quiero cortar en trozos esta cuerda. Es más, uno lo puede analizar, ¿no? Pregunta, profesor, si yo tengo una cuerda y le hago dos cortes, ¿cuántas partes he obtenido? Te das cuenta que es 3. Si yo le hago un corte más, una parte más, ¿no? Son 4. Otro corte más, 5. Con 4 cortes, 5 partes. Y eso siempre se va a cumplir. Que el número de cortes siempre es el número de partes menos 1. O en forma de viceversa, ¿no? Que el número de partes siempre es el número de cortes más 1. Este menos 1, profesor, se puede ir de otro lado a sumar, ¿no? También es aceptable. ¿De acuerdo? Esa es la condición principal, profesor. Entonces vamos a seguir analizando. Primera conclusión, el número de cortes es igual al número de partes menos 1. Cuando yo quiero colocar estacas sobre esa línea recta, para el número de estacas yo voy a analizar lo siguiente, profesor. ¿Cuál va a ser la diferencia con el caso anterior? Que también tengo que añadir estacas en el principio y en el final, ¿no? Profesor, si yo tengo, digamos, una línea recta con 3 cortes, yo tengo que añadir estacas en estos mismos cortes, o sea, en esos 3 cortes, pero también aquí, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, porque tiene que ser las estacas en todos lados, ¿no? No puede quedar longitudes vacías. Entonces decimos lo siguiente, que el número de estacas, profesor, tú te vas a dar cuenta que siempre es el número de partes más 1, ¿de acuerdo? Siempre es el número de partes. Profesor, 1, 2, 3, 4 partes, ¿cuántas estacas? 5 estacas. Eso también se puede analizar, ¿no? Entonces, la primera conclusión, número de estacas es igual al número de partes menos 1. Además, profesor, existe una forma de calcular el número de partes. ¿Cómo calculo el número de partes? De esta forma, mira. Yo tengo que dividir la extensión total. Vamos a decir la longitud total, ¿no? Profesor, la longitud total yo la tengo que dividir ¿entre quién? Entre la longitud unitaria, ¿no? Profesor, lo divido entre esta longitud unitaria. ¿Qué voy a tener entonces? Que mi número de partes es n, acá está la formulita, que el número de partes que es n es igual a la longitud total, o sea, toda la extensión entre cada partecita, o sea, cada longitud unitaria. Profesor, ¿lo puedo reemplazar? ¿La puedo combinar con la anterior ecuación? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía lo siguiente, mira, número de cortes es igual al número de partes menos 1. Ese número de partes lo voy a reemplazar por esto, mira. Número de partes menos 1, ese número de partes lo voy a reemplazar por esto. La longitud total entre la longitud unitaria. Esto es el número de partes, ¿no? También lo podemos considerar así. Simplemente hemos reemplazado en la otra ecuación. Número de cortes, longitud total entre la longitud unitaria menos 1. Profesor, para el número de estacas también debería funcionar, ¿no? Por supuesto que sí. Para el número de estacas sería, pues, esta parte que representa el número de cortes, el número de cortes, más 1, ¿no? Hemos fusionado adelante. Profesor, en los cortes para figuras cerradas no solamente circunferencias, también funciona para rectángulos, para triángulos y para cualquier otra figura. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Yo me voy a dar cuenta de lo siguiente, que el número de cortes es igual al número de partes. Profesor, ¿cómo lo evidencio? A ver, vamos a hacer esto, mira, para que te des cuenta, lo podemos analizar también tranquilamente. Sin dificultad, profesor, lo podemos analizar. Yo tengo un rectángulo, ¿de acuerdo? Pregunta, profesor. Si yo le hago un corte, a ver, vamos a ver esto, una línea vamos a dibujar. Si yo le hago un corte, pues el número de partes que se ha obtenido son 2, ¿no? ¿Son 2? No, no son 2, porque si yo hago un corte, pues no he dividido la figura, ¿no? No he dividido la figura sigue intacta. Profesor, yo necesito hacer 2 cortes, ¿para qué? Para obtener 2 partes. ¿Te das cuenta?
La primera parte está por la derecha, la segunda parte por la izquierda. Profesor, si yo hago un corte más, acá vendría una parte y otra parte, ¿no? Profesor, el número de cortes es igual al número de partes. Es lo que hemos deducido. El número de estacas que tengo que poner, profesor, también tiene que ser igual, pues, porque en cada corte yo tengo que poner una estaca. Son 3 cortes. Profesor, en las esquinas, no. En las esquinas no necesariamente. Pero número de estacas es igual al número de partes. ¿Qué más, profesor? Vamos a ver. Y si quiero el número de cortes, tengo que dividir únicamente la longitud total entre la longitud unitaria. Es simplemente eso. Profesor, vamos a revisar los ejercicios. Corresponden al taller 01. Primer problema. Una varilla de fierro, yo sé que es una varilla de fierro, tiene el comportamiento lineal, ¿no? Es como una recta. Ha sido seccionada en pedazos de 24 centímetros de largo. Profesor, esos 24 centímetros de largo es la longitud unitaria, ¿no? Profesor, longitud unitaria yo ya sé que es 24 centímetros. Si para eso se hicieron 11 cortes, número de cortes, profesor, 11. ¿Cuál fue la longitud inicial? Me preguntan la longitud inicial, me preguntan por la longitud total. Yo sé que tengo que utilizar esta ecuación, ¿de acuerdo? Lo único que hago es reemplazar. Número de cortes, ¿cuánto valía? Se hicieron 11 cortes. 11, ¿a qué es igual 11? La longitud total, ¿qué es lo que quiero averiguar? Longitud total, sobre la longitud unitaria, que es 24 centímetros, menos 1, ¿no? Profesor, el menos 1 que está restando pasa a sumar, ¿no? ¿Qué tengo de este lado? 11 más el 1 sería 12, que es igual a la longitud total entre la longitud unitaria, que es 24, ¿no? Profesor, el 24 que está dividiendo va a multiplicar. ¿Cuánto obtengo? 144, 288, ¿no? Profesor, sale 288. Obviamente la unidad también es la misma que la longitud unitaria. Si la longitud unitaria tiene que ser en centímetros, pues la longitud total también está en centímetros, ¿de acuerdo? Las unidades tienen que ser las mismas para que se puedan dividir. Alternativa letra A. Y listo. Problema número 2. ¿Cuántos cortes debemos dar a un listón? Me preguntan por el número de cortes, mira la fórmula. De madera de 2 metros de largo. El listón de madera tiene 2 metros de largo. Eso es la longitud total, ¿no? Toda la extensión del listón. Si necesitamos pedacitos que miden 8 centímetros, los pedacitos serían la longitud unitaria de longitud. ¿Cuántos cortes? Número de cortes es lo que me piden, ¿no? Profesor, usted me había dicho que la longitud total y la longitud unitaria tienen que estar en las mismas unidades. Si acá está en centímetros, pues 2 metros lo voy a transformar a centímetros. Yo digo, profesor, 2 metros son 200 centímetros, ¿no? Y listo, eso es lo que tengo que reemplazar. Número de cortes es lo que me piden. Es lo que me piden. X lo vamos a poner para no estar copiando todo. Longitud total, eso es dato. 200 centímetros, ¿no? Profesor, 200. Longitud unitaria sería 8 menos... Profesor, 200 entre 8 me parece que es 25. Y menos 1 sale 24, ¿no? Profesor, de frente. Respuesta directa, 24. Alternativa letra B. En una joyería, por cada corte que debe realizar a un alambre de plata, cobran 8 soles. Profesor, si tuvieron que hacer un corte, entonces me cobran 8 soles, ¿no? Si tuvieron que hacer 2 cortes, me cobran 8 soles por cada corte, me cobran 16 soles, ¿no? Profesor, si me cobran, o si me tienen que hacer 4 cortes, por cada corte me cobran 8 soles. 4 por 8 sería 32 soles, ¿no? De forma general, profesor, si me tienen que hacer n cortes, pues me van a cobrar n por 8, 8n, ¿no? 8n. En pocas palabras, lo único que tengo que hacer, profesor, es multiplicar el precio de cada corte por el número de cortes. 8 por n, y listo. Esto es lo que me cobran, ¿no? En total. Entonces digo lo siguiente. ¿Cuánto se pagará por un alambre de 3 metros si se desea obtener pedazos de 20 centímetros? Profesor, 3 metros tiene que tener las mismas unidades que los pedacitos, centímetros, ¿no? Profesor, 3 metros son 300 centímetros.
Y listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que reemplazar dentro de mi fórmula, ¿no? Profesor, reemplazamos entonces. El número de cortes es lo que quiero averiguar. ¿A qué es igual? La longitud total que vale 300 dividido entre la longitud de cada pedacito, la longitud unitaria, 20 centímetros. Menos 1. Profesor, ¿cuánto es 300 entre 20? Me parece que es 15. Es 15. Y menos 1, profesor, es 14. X entonces vale 14. Ahora, ¿qué hago, profesor? Eso no es lo que me piden. A mí me piden cuánto pagará, ¿no? Lo que pagará tendría esta forma. Tendría que multiplicar por 8, ¿no? 14 por 8, y eso es lo que voy a tener que pagar por el número total de cortes. 14 por 8, me parece que es 112, ¿no? 112 luquitas. Eso es lo que se tiene que pagar. Soles, ¿no? Tu respuesta, entonces. Alternativa letra, letra A. Problema 4, profesor. El ancho de un terreno, profesor, el ancho de un terreno, esta vez el terreno pues tiene que ser rectangular, ¿no? Y me dicen lo siguiente, profesor, este ancho mide 40 metros. Este anchito mide 40 metros, ¿no? Profesor, si ese ancho mide 40 metros, este ancho también tiene que medir lo mismo, porque son lo mismo, ¿no? Si en todo el perímetro se ha colocado 80 estacas cada 5 metros. Profesor, el número de estacas, a ver, acá tengo que utilizar la fórmula de estacas, ¿no? A ver, un momento. Profesor, yo sabía que en figuras cerradas, pues el número de cortes es igual al número de partes, el número de estacas es igual al número de partes. En pocas palabras, el número de estacas también es igual al número de cortes. Así que tranquilamente puedo utilizar esta fórmula, ¿no? Simplemente en el número de cortes reemplazo el número de estacas. Profesor, digo 80 estacas. ¿A qué es igual a 80? La longitud total me la dan, me parece. En todo el perímetro se ha colocado 80 estacas cada 5 metros. Esta es la longitud unitaria, atento, cada 5 metros es el tamaño de cada segmentito, ¿no? Entonces la longitud total es lo que me piden. Yo quiero saber cuál es la longitud total, o sea, todo el perímetro, entre 5. Profesor, la longitud total me parece que ya es evidente. ¿Por qué? Porque el 5 va a multiplicar, sería 400 metros, ¿no? 400 metros. Ahora sí, profesor, ¿qué me preguntan? Calcular el ancho del terreno. Si esto es 40, esto también es 40, yo sé que todo el perímetro, ¿cuánto mide? 400. Estos dos juntos, este el largo, ¿no? Profesor, este largo y este también largo, ¿cuánto tienen que sumar? 2 veces largo tienen que sumar 40, 40, 80. Para llegar a 400, 320, ¿no? Si nos damos cuenta, porque todo el perímetro pues es 400. 2L más 80 tendría que ser 400. En pocas palabras, 2L tendría que ser 320. Entonces, ¿el largo cuánto mide, profesor? El 2 va a dividir, sale 160 metros. Y listo. Esa es nuestra respuesta, ¿no? Problema 5. A un listón de 5 metros de largo se le ha cortado en trozos de 20 centímetros. Este es un listón que se comporta como una recta, así que es un listón lineal. Se le ha cortado en trozos de 20 centímetros. La longitud unitaria es 20 centímetros y la longitud total es 5 metros, ¿no? Profesor, una vez más, estos 5 metros tengo que transformarlos a centímetros para que tengan la misma unidad. Sería 500 centímetros. 500 centímetros. Y listo, reemplazo aquí. Me dice que cada trozo se ha vendido en 0,8, en 80 céntimos. Esto es 80 céntimos, ¿de acuerdo? 0,8 soles es 80 céntimos. ¿Cuántos habrá vendido? ¿Cuántos habrá recaudado en total? Ya, yo voy a decir lo siguiente. Primero tengo que averiguar el número de partes, ¿no? El número de partes, a ver. Para calcular el número de partes me parece que es
Ya vamos a hacer esto. Si son 5 metros, son 500 centímetros. El número de partes, chicos, lo calculo de esta forma. El número de partes sería la longitud total entre la longitud unitaria, ¿no? Eso sí lo sabía. Tengo que dividir la longitud, o sea, toda la extensión entre cuánto mide cada partecita. Esto sale de forma directa. N, profesor, ¿cuánto vale? Longitud total son 5 metros, 500 centímetros, ¿no? Pregunta, profesor, ¿cuánto mide una longitud unitaria? Los trozos son de 20 centímetros. Profesor, 500 entre 20, ¿cuánto es? 25, ¿no? Sale 25, profesor. Ahora, yo sé que son 25 partecitas y por cada trozo se ha vendido 80 céntimos. Lo único que tengo que hacer es multiplicar por esa cantidad, ¿no? Profesor, 25 por 80 céntimos que vale cada trozo, profesor. 0,8. ¿Cuánto sale eso? Pues sale el monto total, ¿no? Es todo lo que se ha recaudado. 25 por 0,8. A ver, ¿cuánto sale esto? Ese 0,8 es 8 entre 10, es 4 entre 5, 4 por 25 es 100 y 100 entre 5 sale 20. Profesor, sale 20 soles. Lo que se ha recaudado entonces son 20 soles, ¿no? Y listo. Alternativa letra C. Nosotros vamos a continuar, no se necesitaron estas fórmulas. Profesor, número de cortes. Fue innecesario, ¿no? ¿Para qué quiero averiguar el número de cortes? Para nada, pues. Lo único que me importa es cuántos trozos hay. Yo averiguo cuántas partes hay y pues lo multiplico por 0,8, ¿no? Vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau.